tardes, bienvenidos nuevamente a este auditorio principal del Congreso para compartir con ustedes el momento de diálogo y reflexión. Es por eso que invitamos a este escenario a la doctora Alessandra Minichelli, presidenta del Comité Organizador de CIRS, al doctor Bernardo Klicksberg, presidente académico de CIRS, y al doctor Mario Pacho O'Donnell, historiador y director del Departamento de Historia de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, quienes realizarán un balance de todas las actividades de este Congreso. Un valioso momento. Escuchamos en primer lugar las palabras del doctor Mario O'Donnell. Vamos a ver un video que va a reflejar el resumen de las actividades de ayer. Pero antes que nada quisiera felicitar a la doctora Minichelli y a todo su equipo por este renovado éxito de este encuentro congreso. Quiero darles la más cálida bienvenida a todos y empiezo por agradecer el acompañamiento de muchos de ustedes en los congresos anteriores y en todos los medios por los que difundimos la responsabilidad social, porque eso es lo que nos permite ir madurando el concepto y nos permite hoy proponerles el lema de este congreso: federalismo responsable con eje en la empleabilidad. La defensa de América Latina frente a la posibilidad de que el neoliberalismo ortodoxo, que nos destruyó en los 80 y en los 90, pueda regresar a estas tierras. ¿Qué hacemos cuando tratamos desechos? Pues no solamente hacemos un gesto para la naturaleza, sino que estamos empleando gente, estamos realmente luchando contra el desempleo.
a los dos qué opinan del resultado de este Congreso, de la marcha, bueno, porque todavía estamos en el Congreso, ¿no es cierto? Bueno, empiezo yo. La verdad que la jornada de ayer fue muy intensa, la de hoy, hasta hoy también. Creo que tenemos, además de muchas de las conclusiones y muchas de las reflexiones que se hicieron en este día y medio, tenemos para seguir trabajando y tenemos sobre todo para seguir juntándonos con gente que está haciendo, ¿no? Porque creo que una de las cosas que se logró con más fuerza en este tercer congreso es la visibilidad de muchas organizaciones que de una forma u otra se quieren acercar, se quieren vincular con otras. O sea, estamos logrando esto que en el primer congreso planteábamos, que es como aunar esfuerzos para que los que están trabajando en el mismo sentido se potencien, que esa es un poco la idea, ¿no? Les prometimos que iban a trabajar duro y creo que hemos cumplido con creces nuestra promesa, porque estamos desde las 9 de la mañana de ayer bajo ritmo de trabajo muy duro y el aporte colectivo es inmenso. Nuestros disertantes, 98 disertantes, los premios Nobel, estamos a punto de recibir a las 7 de la noche al premio Nobel de la Paz 2014, que viene de la India por primera vez a América Latina, a nuestro Congreso, los aportes en los grupos, en los paneles, las preguntas. Estamos todos vibrando porque sentimos que esto tiene sentido y por si faltara alguna... Ayer hubo una noticia que le da sentido a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Sobre responsabilidad social. Ayer hubo una nueva conferencia de prensa de Donald Trump y para las mismas cosas de siempre, para decir que va a expulsar a todos los latinos sin papeles, todas las cosas que ustedes conocen, pero esta vez tuvo una visita muy especial, que es que vinieron los Dreamers. Los Dreamers son los estudiantes, hijos de latinos sin papeles, que han alcanzado las mejores notas en las universidades de Estados Unidos y que Obama resolvió amnistiarlos y tratar de darle la ciudadanía en un corto plazo. Los Dreamers, antes de eso, hicieron una gran campaña en las plazas públicas de Estados Unidos por su situación. Fueron a la conferencia de Donald Trump, mandó los guardaespaldas, los echaron a empellones y dijeron, vuélvanse a sus países. Los Dreamers hicieron su propia conferencia de prensa y dijeron, vamos a ir cada vez que hable Donald Trump. Así que nuestro Congreso tiene sentido y no estamos solos. Ayer pasó otro hecho histórico que fue la aprobación en las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, de la presentación argentina. Y me parece que esa presentación tiene mucho que ver con la responsabilidad social de los países. Sí, parece que hay un tomar conciencia a nivel global que a partir de nuestra experiencia, que también ha servido como disparadora para la reflexión de este tema y de hecho también hay bibliografía. En el marco de este congreso, en uno de los paneles, se está difundiendo el libro de Hernández Vigueiras, que no pudo asistir al congreso, pero que ya tiene escritos 2 libros, uno vinculado con lo que significan los lobbies financieros internacionales como tentáculos del poder, no la forma en que se tragan estados completos. Y el siguiente libro, que ya estamos también difundiendo, es el de los fondos buitres. Y la modelización que hace Hernández Vigueiras es justamente a partir de la experiencia de Perú y la nuestra. Y justamente con los mismos
actores, digamos, ¿no? Siempre estos fondos que se amparan en paraísos fiscales, que tienen los mismos nombres y los mismos formatos y que van en realidad destruyendo democracias. Es como una forma siniestra de actuar y que son los distintos ropajes, en algún momento lo hablamos con el doctor Klicksberg, que tiene el neoliberalismo ortodoxo para seguir atacándonos sistemáticamente. Y en el tema de la responsabilidad social también tenemos que estar alerta, porque el neoliberalismo, que busca más marketing social que responsabilidad social, que cree que lo hace cuando dona, que cree que lo hace cuando junta dinero donde los donantes somos nosotros atrás de una causa, está buscando nuevos nombres para que la responsabilidad social tan explícita y clara no se llame responsabilidad social. Entonces ahora ha inventado así como un coaching de compliance, utilizando una herramienta muy usual en los ámbitos de control interno, como es el mecanismo de la compliance para poder identificar realmente la cantidad de normas jurídicas o el marco legal en el cual actúa una empresa y que tiene obligación de cumplir. Bueno, ahora hace coaching de compliance como si fuera responsabilidad social y como si solo cumplir con las normas legales fuera hacer responsabilidad social. Así que como ellos en tren de distraer de sus balances el impacto negativo de su actividad, van a seguir buscando atajos. Por eso tenemos que estar muy alertas. Ayer quedó claro, con los 8 votos en contra, los países que votaron en contra, de qué manera quedó muy evidenciado el compromiso político de esos países poderosos, diríamos, con los fondos buitres, ¿no es cierto? Ayer Lula nos decía algo muy importante, ¿no? Nos decía que qué absurdo, ¿no? Que un juez de un juzgado de la ciudad de Nueva York pueda decidir sobre el destino de 42 millones de argentinos, ¿no? Qué absurdo. Ese juez está absolutamente sesgado hacia el fondo buitre que encabeza las demandas contra la Argentina. En alguna época ese juez nos acusó de ser un país pertinazmente incumplidor, ¿no? El juez, primero, lo de pertinazmente incumplidor, el 93% de todos los acreedores argentinos que aceptaron las negociaciones que llevó adelante Néstor Kirchner reciben puntualmente el interés, el reintegro. No ha habido el menor incumplimiento. Es uno de los países más cumplidores con su deuda. Pero además el juez nunca se le ocurrió examinar, simplemente prender su internet y ver el currículum del fondo buitre al que él está favoreciendo todos los días con sus fallos. Si lo hubiera hecho, complementando este magnífico aporte que nos termina de hacer Alessandra, si lo hubiera hecho, se hubiera encontrado con que hace algunos años atrás el mismo fondo buitre había comprado bonos de un país africano a precios irrisorios porque el país africano estaba desesperado por dinero. Ese país africano tenía una hambruna, una gran hambruna. Y entonces un organismo internacional le dio un préstamo de 100 millones de dólares para comprar alimentos. El mismo fondo que está demandando a la Argentina embargó el préstamo. Embargó el préstamo. Hay muchas maneras de asesinar. La única no es con armas. Embargó el préstamo. Esa es la calaña de los que están de uno y otro lado de este juicio. Un país entero con todos sus ciudadanos que está unido respecto a este punto, casi unido. Y del otro lado, un fondo buitre tratando de que su dueño, que ya tiene más de 10.000 millones de dólares, tenga un poco más, que no lo va a hacer más feliz precisamente
Esta es una situación absolutamente absurda y la magnífica pregunta que nos hizo este gran historiador que es Pacho O'Donnell lo puso en su contexto. El caso argentino no nos sirve para los argentinos porque tenemos un juez del otro lado que está totalmente marcado, digamos. Las cartas están marcadas por ese juez, siempre ha fallado en contra de la Argentina. Pero sí le va a servir al mundo, porque Argentina, como diríamos, no se quedó con el dolor, ha defendido esto con la mayor dignidad, pero no se quedó con el dolor, sino lo convirtió en construcción. Y entonces Argentina fue la que llevó el caso a todos los foros de las Naciones Unidas. Y el de ayer fue el máximo foro de las Naciones Unidas. Previamente el grupo de los 77, que son 160 países, aprobó que se impidan las actividades de los fondos buitres. Y todos los foros, el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero ayer fue la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y por una mayoría que pocas veces se consigue una mayoría de este tipo. Como vos muy bien dijiste, solo 8 países quedan en el mundo que siguen defendiendo a los fondos buitres. Uno ya los ha prohibido jurídicamente, que es Bélgica. El Parlamento de Bélgica votó una ley que prohíbe lo que los fondos buitres están tratando de hacerle a la Argentina, que prohíbe las actividades especulativas de esas características. Hoy la Argentina puede realmente, a veces dicen que nos mandamos un poco la parte, pero acá no nos mandamos la parte. La Argentina ha logrado reformar la legislación internacional con la resolución de ayer. Los fondos buitres, gracias a nuestro país, la van a tener mucho más difícil. Usted, que es un economista de fuste, habrá también valorado el apoyo de colegas suyos, ¿no?, de primer nivel, que hicieron a la postura argentina, ¿no? Claro. Algunos de los economistas que realmente se han ganado la credibilidad de la gente, yo no puedo resistir la tentación, una de las frases más hermosas que he leído en los últimos meses, es una vieja frase de Jan Robinson. Jan Robinson, una mujer, fue la mayor discípula de Keynes, de John Maynard Keynes, ¿no? Fue reconocida como la economista mayor del keynesianismo. Y ella decía, todos tenemos que aprender economía, no porque la vayamos a aplicar necesariamente, sino para evitar que los economistas nos engañen. Sí, la mayor parte engañan porque están del lado donde está el dinero, la ruta del dinero, del lado en donde pueden formar parte de los negocios. Y entonces inventan teorías, elucubraciones, y la aplican, nos la aplican. Hay algunos que no. Y gracias a Dios han crecido los que no. Entre ellos, lógicamente, está la cabeza Amartya Sen, que tuvimos 2 veces acá en este Congreso. Está la cabeza... el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que todas las semanas se está denunciando y que ha acompañado a la Argentina desde el primer día, en defensa de esto. Está Thomas Piketty, que ahora va a aconsejar y a asesorar a Podemos en la campaña electoral actual en España. Es el economista cuya obra es hoy el bestseller absoluto en economía mundial, dedicada a cómo el capitalismo produce desigualdad y qué se podría hacer sobre eso. Todos esos economistas han tomado posición. Entonces, todos esos economistas, a veces yo presento a Amartya Sen en muchos lugares en el mundo. Él tiene mucho sentido del humor. Entonces, yo lo presento y digo que otro gran premio Nobel de Economía, que se llama Robert Solow, que ya está anciano, hizo un simposio en honor de Amartya Sen hace años atrás y dijo que Amartya Sen era la conciencia moral de la profesión económica. Entonces yo suelo presentarlo y digo, Solow dijo que es la conciencia moral de la profesión económica. Y él siempre dice lo mismo.
Dice, Bernardo, no digas nunca más eso, porque eso significa que la profesión económica no tiene conciencia moral. Bueno, ahora no es solo Amartya Sen, son unos cuantos salvan la profesión económica. Usted habló del engaño de algunos economistas. Recuerda que una frase del gran Scalabrini Ortiz que decía, cuando usted no entienda algo de lo que dice un economista, dígale que se lo explique. Si luego sigue sin entender y le vuelve a preguntar y después sigue sin entender, quiere decir que lo está engañando. Estamos hablando de política internacional y creo que es imposible eludir la tragedia de los refugiados, ¿no es cierto? Hoy en Europa. Yo he debido exiliarme durante la ominosa dictadura cívico-militar en mucho mejores condiciones, por supuesto, pero me alcanza para comprender la profundidad de esa tragedia, ¿no? Le preguntaría cuál puede ser el vínculo, ¿no?, de la responsabilidad social con esto. En realidad, por suerte, nosotros... hay distintos nombres para llamar a este momento, ¿no? Los llaman migrantes, los llaman inmigrantes, pero se llaman refugiados en realidad, ¿no? Yo creo que los refugiados tienen que ser bien recibidos en todos los países de buena voluntad. El nuestro tiene una apertura hacia el inmigrante desde su Constitución. La Constitución Nacional le abre las puertas a los inmigrantes y la mayoría de nosotros venimos de los barcos, como dicen algunos, ¿no? Aparte de eso, en este momento tan particular y tan triste que están viviendo países como Siria, tenemos que tener en cuenta que desde hace un año nuestro país también tiene una normativa específica para recibirlos. Está previsto que algún familiar, algún pariente de alguien que está buscando refugio sea el llamador y en ese caso pueda acogerlo, recibirlo en su casa, mantenerlo durante un tiempo hasta tanto pueda normalizar su situación y volverse o normalizar su situación y quedarse, encontrar un trabajo, ser parte de nuestra sociedad. La mayoría de los refugiados que hay en este momento y que están accediendo a Europa Central como pueden, son gente que tiene formación, son gente que tiene un oficio, son gente que tiene un trabajo. No se están yendo como vinieron nuestros abuelos, muertos de hambre o corridos por el hambre, y algunos de ellos sin su familia y solo ellos muy pequeños, ¿no? Están tratando de salir con su familia porque están escapando de la muerte, están escapando de esto, como dice bien el doctor Klicksberg, esta nueva forma de holocausto en la que está en este momento la humanidad. Y creo que sí es una tarea de responsabilidad social, un poco como lo enseñaba Tagore, ¿no? Tagore decía, puede que el conocimiento nos haga poderosos, pero encontramos la plenitud cuando alcanzamos la comprensión. Y creo que es un momento en el que tenemos que empezar a cambiar, no solo a partir de la responsabilidad social, esta nueva forma de relacionarnos, sino también tenemos que empezar a hacer otro ejercicio de la comprensión, que significa ponernos en el lugar del otro para entender al otro. Creo que si este tipo de ejercicios colectivos de reflexión que hacemos nos facilitan empezar a ponernos en el lugar del otro, seguramente en poco tiempo ya no vamos a hablar más de responsabilidad social. Es un tema ineludible. O sea, empezamos el Congreso hablando de este tema y está muy bien que seguimos hablando todo el tiempo de este tema. Yo veo en mis ojos el barco San Luis, que una y otra vez me fue enseñado como miembro del pueblo judío. El barco San Luis, antes de que Hitler comenzara el exterminio de los judíos, los gitanos y los discapacitados, fue un barco cargado de inmigrantes judíos que zarpó de Alemania y que no lo dejaron entrar en ningún puerto del mundo. Finalmente llegó a la costa de Miami
y estaba lleno el puerto de Miami de familiares de ellos, que los saludaban desde la costa y que estaban allí desesperados. Y el sector antisemita del Departamento de Estado, que era muy fuerte en aquel momento, no los dejó entrar. El barco tuvo que volver a su destino original. No quedó casi nadie vivo del barco San Luis. Cuando yo veía ayer las imágenes de los centenares de refugiados sirios en Hungría, que no los dejaban montar al tren que en una hora los iba a conducir a una ciudad de Alemania, en una hora. No los dejaban entrar al tren porque querían registrarlos. Y ellos no querían dejarse registrar porque la absurda disposición de la Unión Europea dice que el lugar donde se registran primero es el lugar donde deberían vivir. ¿Y cómo van a vivir en Hungría si no quieren? Si el gobierno fascista de Hungría no quiere que vivan en Hungría. Entonces se echaron a caminar por la calle. Y yo, mi señora, cuando veíamos con Ana, cuando veíamos las imágenes, lo encontraron. Se van a ir caminando a la ciudad. La policía les tiró gases lacrimógenos, los atacó con balas de goma, hasta conseguir que no pudieran caminar más. ¿Cómo no podemos menos que estar centrados en que esta injusticia atroz termine? Se están rebelando los ciudadanos europeos. El gobierno que primero cerró la puerta totalmente de España, el actual gobierno de España, frente a la indignación de la sociedad española, tuvo que ampliar la cuota mínima de 2.000 con la que comenzó, tuvo que ampliarla significativamente. El peso de la opinión pública está haciendo que los discursos xenófobos por ahora están cediendo espacio, no en Hungría, donde eso es el mismo régimen. A las personas que viven en la calle en Hungría, los homeless, lo considera un delito criminal. Entonces los meten presos. Entonces esas personas no tienen ningún derecho a vivir en este planeta de acuerdo al régimen de Hungría actual. ¿Cómo no nos vamos a ocupar de eso? Cada uno tiene que hacer todo lo que pueda, alzar su voz, hacer que sus organizaciones escriban, hoy todo lo que significa comunicar, protestar en Internet, abrir páginas sobre la situación de los refugiados, de las personas, hombres, mujeres y niños que están vagando por Europa para poder llegar a algún lugar después de huir del infierno que desató la dictadura en Siria y del ISIS y de todo lo demás. Y sumarnos, y este Congreso por eso con Lali estamos movidos del mismo compromiso, lo ubicamos como un tema eje que está recorriendo una y otra vez este Congreso. Alcemos la voz. Lo lamentable es que el tema de Siria es solamente una parte, ¿no?, del drama que está sufriendo el mundo. Por ejemplo, leía de cuántos desterrados había de cada país. Primero Siria, segundo Eritrea. ¿Qué sabemos de Eritrea, no es cierto? La terrible situación de Myanmar, de Yemen. Realmente el mundo es hoy un infierno, ¿cierto? Con grandes genocidios, ¿no?, dictaduras terribles, ¿no?, etcétera. Para pasar a otro tema más americano, digamos, ¿cómo ven ustedes las posibilidades de una responsabilidad social articulada con los países hermanos, ¿no es cierto?, de América? Nosotros en el marco del Congreso anterior creamos lo que fue Agenda Abierta Latinoamericana y que surgió casi por casualidad, lo comentamos en varios momentos del Congreso, porque
vinieron convocados oradores de distintos países, se generó un panel de distintos países de Latinoamérica y nos dimos cuenta ahí que había temas, problema en América Latina que teníamos que empezar a trabajar en común, que teníamos que empezar a conceptualizar o armonizar en criterios y en líneas de trabajo. En el primer congreso surgió Agenda Abierta Latinoamericana, que fue el lema del segundo, que usted también nos acompañó en este momento ya que es clásico en los congresos de reflexión. Y el año pasado buscábamos líneas de trabajo justamente para ver dónde focalizar el tema de la responsabilidad social y cuál sería el disparador concreto, ¿no? Este año lo encontramos y ya Agenda Abierta Latinoamericana, que tuvo durante todo el trabajo que se está haciendo, que se hizo entre ayer y hoy, y del que participaron 4 veces la cantidad de gente del segundo congreso, y esa Agenda Abierta Latinoamericana y del Caribe, hemos encontrado como eje trabajar el tema PYME, que las PYME, que son quienes representan a nuestra burguesía nacional y a la burguesía nacional de muchos de los países de América Latina y que por lo mismo tienen presencia en distintos países, son quienes van a empezar a trabajar y a instalar con un criterio uniforme la temática de la responsabilidad social. Siempre buscando, o en los países que tienen más instaladas las políticas públicas, alinear su acción en la terminalidad de la política pública para comprometerse con lo social y lo ambiental, y en aquellos países donde todavía no existe tan arraigado el concepto progresista de democracia con políticas activas, con acciones positivas desde el Estado, bueno, empezar a trabajar mediante la instrumentación de fondos o de acuerdos o de como sea para que todas las empresas, de acuerdo a su vertical de actividad, empiecen a comprometerse no solo con cumplir con las mejores prácticas al momento de producir bienes o de prestar servicios, porque eso ya sería normativo y sería hasta regla de mercado, ¿no? Si uno aplica certificaciones de calidad ya está hablando de competir, pero sí para generar las mejores condiciones para que el ambiente y la sociedad en cada uno de nuestros países sea considerado. Le agrego a lo muy sustantivo que nos dice la doctora Minichelli, le agrego, Lula ayer nos hizo una exhortación muy clara. Nos dijo, no se asusten si bajan las compras chinas. Nos dijo, probablemente las compras chinas bajen porque China está en otro momento económico diferente. Apunten a la integración. Si nosotros logramos empoderar a nuestros ciudadanos, tenemos en el Mercosur solamente un mercado fenomenal que tiene muchas posibilidades de dispararse. La iniciativa de ALARS es uno de los caminos más importantes para apuntar en relación a la integración. Tenemos la suerte de contar con alguien como el embajador Hugo Barsky, que toda su vida la ha dedicado a la integración y que ha tratado de integrar a los países tecnológicamente, socialmente, de proyectos muy importantes, el proyecto Simón Bolívar, el mayor proyecto de integración tecnológica que ha tenido América Latina y otros lugares. Y, como decía Lali, tenemos 4 veces la cantidad de personas que en la reunión anterior y solo simbolizo 2 de ellas para simbolizar un poco quiénes estuvieron discutiendo en el marco de ALARS en este congreso estos días. Uno es Onofre Rojas. Onofre ha sido ministro de la integración entre América Latina, entre República Dominicana y la Unión Europea, ha sido el presidente del bloque unificado de Asia, África y América Latina, la institución central que hay de relaciones entre ellos, y está aquí aportándonos, ocupa altísimas posiciones en República Dominicana y está aquí aportándonos el enfoque de las políticas públicas sobre este tema.
Por el otro lado tenemos a Juan Pablo Maracaya de Guatemala, que es el director de Centrarse. Centrarse es la organización de los empresarios por la responsabilidad social de Guatemala. Y él y su organización han ido concientizando a los empresarios a los que han logrado convocar. Tienen actualmente las 100 empresas más importantes de Guatemala en su membresía. Y eso es la responsabilidad social de resultados, ¿no? Porque una de las columnas en las gigantescas manifestaciones que día tras día derrumbaron al gobierno dictatorial, corrupto y asesino de Otto Morales Pérez, era la columna de los empresarios por la responsabilidad social, ¿no? Estuvieron los estudiantes, estuvieron todos los sectores de la sociedad y estuvieron los empresarios por la responsabilidad social. Esa organización es una organización modelo, Centrarse, recuerden su nombre, reúne anualmente 900.000 empresarios exclusivamente para revisar la agenda de responsabilidad de los empresarios. Están creando ahora una escuela de liderazgo empresarial. La integración y ALARCE es un marco muy indicado. Hemos tenido muchos otros compañeros similares a ellos. Yo solo ejemplifico con 2 casos. Así que estamos en un camino muy promisorio en este campo. Cuéntenme sobre el 4º Congreso de Responsabilidad Social. Generalmente en esta época ya estamos con Bernardo pensando en el 4º Congreso y creo que el 4º Congreso se va a referir a los temas vinculados a la cooperación, pero a una cooperación que venga también de la sociedad, una cooperación internacional que apuntale lo hecho desde los congresos nuestros, las reflexiones también que nos debemos en relación a la responsabilidad social y la comunicación, todo lo que tiene que ver con esto que ha pasado con los migrantes, con los refugiados, que apuntale realmente el compromiso cierto para convertir a la responsabilidad social en un tema de todos, ¿no? Creo que cooperar internacionalmente es algo que mucho declamamos y poco hacemos, ¿no? Y nos parece que la fuerza viene a partir de dejar de pensar en ese divorcio Estado-mercado y empezar a pensar a la sociedad como un actor central, que es el eje del trabajo que nosotros hacemos en responsabilidad social. Así que por ese lado vendrá, estamos reflexionando con Bernardo, el planteo del 4º Congreso. Un agregado que es, en el primer Congreso tuvimos 3.000 participantes, en el segundo Congreso tuvimos 5.000 participantes. En este Congreso tenemos 7.000 participantes. Algo pasa, evidentemente algo pasa. En el primer Congreso, Lali que cuida de cada detalle, o sea, todo lo que ustedes ven, cada detallecito, yo me ocupo de la parte académica. Ella se ocupa de toda la parte organizativa, que es un esfuerzo absolutamente ciclopio. En el primer Congreso estaba todo muy bien organizado, pero hemos llegado a un nivel de sofisticación en el manejo de la gerenta general del Congreso. Bueno, ahí está, estamos en streaming, estamos lo que estamos acá, pero en streaming hay miles y miles en este momento viendo el Congreso. Y estamos en internet, y estamos en la televisión digital, y de todos los modos posibles, ¿no? O sea, no hay manera de parar el 4º Congreso, es una obligación moral, pero construyámoslos entre todos, todos son socios de esto, construyámoslo entre todos porque le hace bien a la Argentina. Bueno, yo voy a reiterar mi felicitación por este éxito. Acaba de ponerle números el profesor Klickler. Así que, bueno, nos despedimos y quedamos en volver a vernos
Supongo que esto se repetirá porque es un clásico, ¿no es cierto? Este momento es muy particular, así que en todos los congresos va a estar Pacho acompañándonos a nosotros, seguro. Bueno, Gracias. y muchas gracias a todos los que han participado. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la presencia de la doctora Alessandra Minichelli, del doctor Bernardo Klicksberg y del doctor Mario Pacho O'Donnell. Muchas gracias.